La inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas que permiten a las computadoras simular procesos de pensamiento humano, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. En el ámbito de la medicina, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades, mejorando la precisión, la eficiencia y la calidad de la atención médica. Existen varias áreas en las que la IA se está utilizando actualmente en la medicina, incluyendo la imagenología médica, el diagnóstico asistido por computadora, la predicción de riesgos y la personalización del tratamiento. Por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático se pueden utilizar para analizar imágenes médicas, como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, para detectar patrones y características que los médicos podrían pasar por alto. Esto puede ayudar a mejorar la precisión del diagnóstico y reducir el número de diagnósticos erróneos. La IA también se está utilizando para desarrollar modelos de predicción de riesgos para enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Estos modelos pueden ayudar a identificar a las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad, lo que permite a los médicos tomar medidas preventivas antes de que se produzcan síntomas o complicaciones. Además, la IA puede ser utilizada para personalizar el tratamiento de enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad renal. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar los datos de los pacientes, como los niveles de glucosa en la sangre y la función renal, y utilizar esta información para crear planes de tratamiento individualizados y precisos. Aunque la IA puede ofrecer una gran cantidad de beneficios en el ámbito de la medicina, también plantea algunos desafíos éticos y de seguridad. Por ejemplo, la privacidad de los datos del paciente y la equidad en la atención médica son preocupaciones importantes que deben ser abordadas para garantizar que la IA se utilice de manera responsable y ética en la medicina. El diagnóstico asistido por computadora, DAC, es un área de la medicina que utiliza la inteligencia artificial, IA, para ayudar a los médicos en la interpretación de imágenes médicas y otros datos para el diagnóstico de enfermedades. Los sistemas DAC utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes conjuntos de datos médicos y, a partir de ellos, proporcionar recomendaciones y apoyo para el diagnóstico. Por ejemplo, en el campo de la radiología, los sistemas DAC se utilizan para analizar imágenes médicas como radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y detectar patrones y características que los médicos pueden pasar por alto. Estos sistemas pueden ayudar a los médicos a identificar anomalías y patrones que sugieren una enfermedad en una etapa temprana, lo que puede mejorar la precisión del diagnóstico y, en última instancia, mejorar la atención al paciente. Otro ejemplo de DAC es el análisis de datos clínicos y genéticos para la detección temprana de enfermedades. Algunos sistemas de DAC utilizan información genética y clínica para predecir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad cardiovascular, lo que puede permitir a los médicos tomar medidas preventivas tempranas y mejorar los resultados del paciente. Aunque la tecnología de DAC tiene el potencial de mejorar la precisión del diagnóstico, también presenta algunos desafíos, como la necesidad de validación clínica y la interpretación de los resultados del sistema. Por lo tanto, es importante que los sistemas de DAC se utilicen como una herramienta para apoyar al médico en lugar de reemplazarlo, y que se realice una validación clínica adecuada antes de su implementación. La personalización del tratamiento es un campo emergente en la medicina que utiliza la inteligencia artificial, IA, para analizar grandes conjuntos de datos de pacientes y crear planes de tratamiento individualizados y precisos. La IA se utiliza para analizar datos de múltiples fuentes, como la historia clínica del paciente, sus características genéticas y datos ambientales, para identificar patrones y tendencias que pueden ayudar a los médicos a personalizar el tratamiento de cada paciente de manera única. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, los médicos pueden utilizar la IA para analizar los datos del paciente, incluyendo información sobre el tumor,
los antecedentes médicos y los resultados de las pruebas, para diseñar un plan de tratamiento personalizado que tenga en cuenta las características específicas del paciente. Esto puede incluir la selección de terapias específicas o dosis personalizadas de medicamentos. Además, la IA también puede utilizarse para predecir la respuesta del paciente a un tratamiento específico, lo que puede ayudar a los médicos a ajustar el tratamiento en función de la respuesta del paciente. Esto puede mejorar la eficacia del tratamiento y reducir los efectos secundarios. La personalización del tratamiento también puede extenderse a otras áreas de la medicina, como la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades mentales y otros trastornos crónicos. En cada caso, la IA se utiliza para analizar los datos del paciente y crear planes de tratamiento personalizados que tengan en cuenta las necesidades específicas del paciente. Si bien la personalización del tratamiento tiene el potencial de mejorar los resultados del paciente y reducir los costos de atención médica a largo plazo, también presenta algunos desafíos, como la necesidad de datos precisos y de calidad para el análisis, la protección de la privacidad de los pacientes y la necesidad de validación clínica para garantizar que los planes de tratamiento sean seguros y efectivos. La predicción de riesgos es un campo de la medicina que utiliza la inteligencia artificial, IA, para analizar grandes conjuntos de datos de pacientes y predecir el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades o complicaciones médicas. Los sistemas de IA utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos de múltiples fuentes, como la historia clínica del paciente, sus características genéticas y datos ambientales, para identificar patrones y tendencias que puedan indicar un mayor riesgo de enfermedad. Por ejemplo, los sistemas de predicción de riesgos pueden utilizarse para identificar pacientes con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares, lo que puede permitir a los médicos tomar medidas preventivas tempranas, como cambios en el estilo de vida o la prescripción de medicamentos preventivos. La IA también se puede utilizar para predecir el riesgo de complicaciones médicas en pacientes hospitalizados, como infecciones, coágulos sanguíneos o insuficiencia orgánica. Los sistemas de predicción de riesgos pueden analizar múltiples factores, como la edad, la gravedad de la enfermedad y los resultados de las pruebas de laboratorio, para identificar a los pacientes con un mayor riesgo de complicaciones y proporcionar alertas a los médicos, para que puedan tomar medidas preventivas. Además, la IA también se utiliza para predecir el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados o en pacientes con enfermedades crónicas. Los sistemas de IA analizan datos clínicos y de laboratorio para identificar patrones y tendencias que puedan indicar un mayor riesgo de mortalidad, lo que puede ayudar a los médicos a desarrollar planes de tratamiento más efectivos y tomar medidas preventivas tempranas. Si bien la predicción de riesgos tiene el potencial de mejorar los resultados del paciente y reducir los costos de atención médica a largo plazo, también presenta algunos desafíos, como la necesidad de datos precisos y de calidad para el análisis, la protección de la privacidad de los pacientes y la necesidad de validación clínica para garantizar que las predicciones sean precisas y efectivas. El descubrimiento de medicamentos es un campo en el que la inteligencia artificial, IA, está haciendo grandes avances. La IA puede ser utilizada para acelerar el proceso de descubrimiento de medicamentos mediante el análisis de grandes cantidades de datos y la realización de simulaciones y pruebas virtuales de nuevas moléculas. La IA puede ser utilizada para analizar grandes bases de datos de compuestos químicos y predecir las propiedades de las moléculas que tienen el potencial de ser útiles para el tratamiento de ciertas enfermedades. Esto puede permitir a los investigadores enfocar su tiempo y recursos en las moléculas más prometedoras y acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos. Además, la IA también puede ser utilizada para simular el comportamiento de las moléculas y predecir cómo interactuarán con las células del cuerpo. Esto puede permitir a los investigadores identificar compuestos que son más propensos a ser efectivos en el tratamiento de ciertas enfermedades, lo que puede ahorrar tiempo y dinero al reducir el número de moléculas que necesitan ser probadas en ensayos clínicos.
La IA también puede ser utilizada para optimizar los ensayos clínicos, lo que puede ayudar a reducir los costos y el tiempo necesario para llevar un nuevo medicamento al mercado. Los sistemas de IA pueden analizar los datos de los ensayos clínicos y predecir qué pacientes son más propensos a responder positivamente al tratamiento, lo que puede ayudar a los investigadores a seleccionar a los participantes adecuados para los ensayos clínicos y optimizar el diseño del ensayo. En general, el uso de la IA en el descubrimiento de medicamentos tiene el potencial de acelerar el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos, reducir los costos de desarrollo y mejorar la eficacia y seguridad de los medicamentos. Sin embargo, aún existen desafíos importantes en el uso de la IA en este campo, como la necesidad de datos precisos y de calidad para el análisis, la necesidad de validación clínica para garantizar que los medicamentos sean seguros y efectivos, y la necesidad de proteger la privacidad de los pacientes. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.